¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para una nueva clase. Vamos a empezar con una nueva bolilla y el título es Fundamento de los procesos en salud. Todos ustedes son estudiantes de carreras vinculadas a la salud y van a ser técnicos o tecnólogos en salud, ya sea en el área laboratorio, instrumentación quirúrgica o radiología. Entonces, ustedes van a participar en estudios de investigación clínica, que son tan importantes para la humanidad. Entonces, cuando ustedes le pregunten, ¿qué son los estudios clínicos? Ustedes tienen que decirle que los estudios clínicos son parte de la investigación clínica y además son el centro de todos los avances médicos. ¿Qué buscan los estudios clínicos? Los estudios clínicos buscan formas nuevas de prevenir, de detectar o de tratar las distintas enfermedades. Los tratamientos que se aconsejan pueden consistir en medicamentos individuales o combinación de medicamentos, procedimientos o dispositivos quirúrgicos, o si no, el uso de otros aparatos médicos, o formas nuevas de utilizar ciertos tratamientos ya existentes. Todo eso se puede cambiar en un estudio clínico. El objetivo de los estudios clínicos es determinar si una prueba nueva o un tratamiento nuevo funcionan y si son seguros. Los estudios clínicos también pueden enfocarse a otros aspectos de la atención médica, por ejemplo, como mejorar la calidad de vida de las personas con determinadas enfermedades crónicas. O sea, los estudios clínicos son fundamentales para mejorar la calidad de vida del paciente. Ahora, a ustedes le pueden preguntar, ¿y por qué motivo hay personas que participan en estos estudios clínicos y otros no lo hacen? Bueno, las personas participan en estos estudios por varios motivos. Existen los voluntarios sanos, ¿no? Entonces, vos le preguntás a ellos, te dicen, nosotros participamos para ayudar a otras personas y contribuir al avance de la ciencia. También tenemos que decir que los participantes que tienen una enfermedad o un trastorno pueden participar para ayudar a otras personas, pero también participan por la posibilidad de recibir ellos mismos un tratamiento más avanzado y mejorar su estado de salud. Y también tenemos que decir que los estudios clínicos ofrecen esperanza de vida a muchas personas y ayudan a los investigadores a encontrar mejores tratamientos para otros pacientes en un futuro. Y si ustedes le preguntan, pero chicos, ¿qué es eso de la investigación clínica? ¿Qué es la investigación clínica? Bueno, la investigación clínica es en sí una investigación médica, en la que participan personas como todos nosotros. Las personas se ofrecen como voluntarias para participar en todo un proceso de investigaciones que se realizan con mucho cuidado y que permiten describir formas específicas del estudio en particular. Y estos estudios pueden durar años. Y cuando se determina un tratamiento superior al ya existente, se interrumpe el estudio para que la menor cantidad de voluntarios posible reciba el tratamiento menos beneficioso. Es decir, se comunica enseguida lo que se ha descubierto para que la gente que tiene un tratamiento determinado lo corte y pase a este nuevo tratamiento. En estudios simples, o también se llama o dobles ciegos, que también se conoce con el nombre de estudios de enmascaramiento simple o doble, los participantes no saben qué medicamento se utiliza para que puedan describir lo que sucede sin ninguna predisposición mental ni interesada, ¿no? Ellos le dan un medicamento pero no saben lo que están tomando. Los estudios, entonces tenemos que decir, los estudios ciegos o enmascarados
están diseñados para que ni los miembros del equipo de investigación ni los participantes del estudio influyan en los resultados. Es decir, ni el científico puede influir en el paciente que participa voluntariamente, ni el paciente en el profesional. Y esto permite obtener conclusiones científicas más exactas. En los estudios simples, que también serían estudios ciegos, solo el paciente no sabe qué medicamento o tratamiento recibe. Los miembros del equipo saben, pero el paciente no. Los estudios, esos son los simples ciegos. En los estudios dobles ciegos, el enmascaramiento es doble. Es decir, no se informa a los miembros del equipo de investigación qué pacientes están recibiendo cada medicamento, para que las observaciones no estén influenciadas. Solamente el farmacéutico sabe lo que se está dando. Ahora, si es necesario por razones médicas, siempre es posible averiguar qué está tomando un determinado paciente, pero se trata de que lo sepa solo el farmacéutico para que el investigador científico no esté influenciado en sus conclusiones. ¿Y quiénes participan en estos estudios clínicos? Bueno, participan diferentes tipos de personas, ¿verdad? Algunas personas sanas y otras que pueden tener enfermedades. Esto ya lo dijimos. Cuando ustedes escuchen qué es un voluntario sano, bueno, un voluntario sano es una persona que no tiene problemas, y nada nuevo que tratar, ningún problema nuevo que tratar, nada de prevenir, nada de diagnosticar. Es decir, una persona sana, totalmente sana. Y con respecto a en la investigación clínica se incluye estudios que evalúan nuevos tratamientos y nuevas terapias. Y además de estudios de historia natural a lo largo de todo el periodo, ¿no? que brindan una información valiosa con respecto a la evolución de las enfermedades y la salud. O sea, podemos sacar de eso también datos epidemiológicos, eso significa. Con respecto, ¿qué podemos decir con respecto al origen de un estudio de investigación? Lo siguiente. Un estudio de investigación clínica, también se dice ensayo clínico, ¿dónde comienza? ¿Cuál es el origen, ¿no? Por eso decimos, ¿cuál es el origen de un estudio de investigación? Comienza en un laboratorio de investigación. Lo primero que pasa es que los investigadores, ¿qué es lo que hacen? Evalúan terapias nuevas, o procedimientos de laboratorio, o estudios con determinados animales, etc. Después, los tratamientos experimentales más prometedores se convierten en estudios clínicos. Y esos estudios clínicos, ¿cómo se realizan? Se realizan en fases. Y durante el estudio se obtiene más información sobre el tratamiento experimental, todos sus riesgos y toda su efectividad. Bueno, ¿esto se puede hacer de cualquier manera? ¿Te pueden preguntar? No, hay un protocolo, el famoso protocolo que se escucha hoy en día. ¿Qué es el protocolo? El protocolo es un plan en el que se basa un estudio clínico. El protocolo hay que diseñarlo con mucho cuidado para proteger la salud de todos los que participan en el programa y poder contestar las preguntas específicas de la investigación. Podemos decir, o podemos resumir lo siguiente, que un protocolo describe lo siguiente que les voy a decir. Un protocolo describe lo siguiente que les voy a decir. Primero, establece quién cumple con los requisitos para participar ¿Quién cumple con los requisitos para participar en el estudio? Segundo, detalles sobre pruebas, procedimientos, medicamentos y dosis a aplicar al paciente. Tercero, el protocolo establece la duración del estudio
y qué información se va a recoger al final del mismo. Tenemos que decir también que un estudio clínico tiene que estar dirigido por un jefe, ¿no? Está dirigido por un investigador principal. Los trabajos figura PI, por sus siglas en inglés, ¿no? Principal Investigation. Bueno, que generalmente el investigador principal en las investigaciones clínicas es un médico, ¿no? También puede ser un bioquímico o un farmacéutico, pero generalmente es un médico. Los miembros del equipo de investigación supervisan la salud de todos los participantes. ¿Para qué? Para determinar la seguridad y la efectividad de ese estudio. Bueno, ustedes pueden preguntar, ¿y los protocolos son siempre los mismos? No. Siempre el equipo hace una revisión del protocolo. ¿Por qué? La mayoría de los estudios clínicos, por ejemplo en Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, son aprobados y supervisados por un comité de revisión institucional. Este comité se asegura que los riesgos sean mínimos y de que los posibles beneficiarios justifiquen correr estos riesgos, ¿no? O sea, que no corran riesgos al divino botón, en una palabra. También hay un comité independiente que forman parte médicos, expertos en estadísticas y miembros de la comunidad. Y bueno, con este comité independiente se asegura de que los estudios clínicos sean éticos, o sea, cumplan con principios éticos. Y se asegura también de proteger los derechos de las personas que están participando. Es decir, que no sean animalitos a ciegas. Los posibles participantes de un estudio clínico deben preguntarle a quién, al patrocinador o al coordinador de la investigación, si el estudio en el cual ellos van a participar ya fue evaluado por ese comité independiente. Es como una garantía, una seguridad. Bueno, yo voy a participar en un experimento, pero ya un comité independiente ha velado por mis principios éticos, morales, por la seguridad de mi salud. Bueno, vamos a quiénes son los patrocinadores de todas estas investigaciones clínicas. Bueno, tenemos que decir que los estudios clínicos generalmente son patrocinados o financiados por diversas organizaciones o personas, que pueden ser médicos, fundaciones, muchas fundaciones, instituciones médicas, grupos de individuos voluntarios, compañías farmacéuticas. Las compañías farmacéuticas patrocinan muchas investigaciones porque a ellos les conviene encontrar el medicamento apropiado para tal patología porque ellos venden mucho más. Y también las agencias federales, como los institutos nacionales de salud de los distintos países, y también los departamentos de asuntos veterinarios, porque las investigaciones no solamente se hacen para los seres humanos, sino también para los animales. Bueno, entonces hay ciertos requisitos que el comité investigador tiene que tomar. Por ejemplo, no basta con que el ser humano que quiera participar vaya y todo entusiasmado diga, bueno, sí, yo quiero participar, quiero ayudar a la ciencia, quiero mejorar mi estado de salud. Tiene que haber un consentimiento informado y firmado por cualquier cosa que podría pasar y posteriormente vendría una serie de problemas legales muy serios. Entonces, el consentimiento informado, ¿qué es en sí? Es el proceso que proporciona a los posibles participantes los datos más importantes de un estudio clínico antes de que se decidan si desean participar o no. El proceso de consentimiento informado continúa durante todo el estudio y va agregando siempre información adicional, cuando esto sea necesario, por supuesto. Tenemos que decir también que los miembros del equipo de investigación explican los detalles del estudio a cada persona para que decida si participa o no, si no hay que mentir, hay que decir la verdad.
Y también se les ofrece un servicio de traducción o ayuda de un intérprete a los participantes si no dominan, por ejemplo, el idioma del país donde se está haciendo el estudio. Por ejemplo, si se hace un país de habla inglesa y vos sos español, te tienen que poner un traductor de español o del idioma que sea. Bueno, después el equipo de investigación entrega un documento de consentimiento informado que incluye todos los detalles sobre el estudio, su objetivo, su duración, los procedimientos que se van a realizar y a quién puede contactar para obtener más información, todos esos datos hay que darlos, ¿no? También le explica los riesgos que puede correr el participante, también los posibles beneficios para su salud, y se le da para que lo lea detenidamente, pausadamente, aconsejan alcanzarles un té, un café, ponerle música clásica despacito para que no se vea obligado a firmar en forma coercitiva, ¿no? Que esté convencido, que nadie lo presione. Y entonces después decide si lo firma o no el documento. Ahora tenemos que decir también que el consentimiento informado no es un contrato, ¿verdad? ¿Por qué? Los voluntarios pueden retirarse del estudio por completo o también pueden negarse a recibir determinados tratamientos o negarse a someterse a algunas pruebas que les pide el equipo en cualquier momento, ¿no? Si él considera que esto puede ser dañino para su salud o tiene miedo que su salud corra peligro. Pero igual puede seguir el plan de investigación, pero puede negarse en determinados momentos, en determinados puntos, a consumir determinado medicamento, determinada dosis de ese medicamento. Bueno. Y bueno, una vez que el participante dio su consentimiento, hay que explicarle los distintos tipos de estudios clínicos que se pueden realizar, para que tenga noción de qué estamos hablando, ¿verdad? Primero están los estudios de la historia natural de la enfermedad, ¿no? Que brindan información valiosa sobre cómo evoluciona la enfermedad y la salud. Estamos hablando de tipos de estudios clínicos. Después están los estudios de prevención. Buscan las mejores maneras de prevenir una enfermedad. Después están los estudios de detección, que evalúan la mejor manera de determinar ciertas enfermedades o trastornos. Después están los estudios de diagnóstico, determinan las mejores pruebas o procedimientos para diagnosticar una enfermedad o un trastorno. Después están los estudios de tratamiento, evalúan, como su nombre dice, los nuevos tratamientos, nuevas combinaciones de medicamentos, etc. Combinar medicamento con cirugía, con radioterapia, etcétera, etcétera. Son estudios de tratamiento. Están también los estudios de calidad de vida, también se le dice estudios complementarios. ¿Qué hacen estos estudios? Exploran o evalúan cómo mejorar la comodidad y la calidad de vida de las personas que tienen una enfermedad crónica, por ejemplo. Muy bien, esos son los distintos tipos de estudios clínicos que deben hacerse. Bueno, pero yo dije al comienzo de la charla que los estudios clínicos se realizan en fases y cada fase tiene un objetivo diferente y ayuda al científico a contestar distintas preguntas. Entonces vamos a hablar ahora de las fases de los estudios clínicos. Entonces, están los estudios en fase 1 romano. Aquí los investigadores evalúan un medicamento o tratamiento experimental por primera vez en un grupo pequeño de personas, que más o menos oscila entre 20 y 80 participantes. ¿El objetivo cuál es? Es evaluar su seguridad y conocer sus efectos secundarios. Bueno, después está la otra que viene a ser la fase 2 de los estudios clínicos.
En esta se administra el tratamiento o medicamento experimental a un grupo de personas más grande, 100 a 300 personas, para determinar su efectividad y continuar evaluando su seguridad. Entonces, repetimos, la fase 1 era 20-80 personas. Ya la fase 2 se practica entre 100 a 300 personas. Luego viene la fase 3, 3 romanos. En esta fase 3 se administra al paciente el medicamento o tratamiento experimental, ¿no? Pero el grupo de personas acá es más grande. Estamos hablando de 1000 a 3000 personas. ¿Para qué? Para confirmar la efectividad de ese medicamento, por ejemplo, para supervisar los efectos secundarios, para compararlo con los tratamientos estándar o equivalentes, para obtener información para que el tratamiento medicamento experimental se use de manera segura. Yo siempre digo medicamento, pero también puede ser una vacuna. Por ejemplo, hoy en día se está preparando la vacuna contra el COVID-19. Bueno, en este momento los laboratorios de investigación clínica están haciendo todas estas fases. Tengo entendido que ya la inglesa, la que se está elaborando en Oxford, está en la fase 3. Están trabajando entre 1000 a 3000 voluntarios. Y luego vienen estudios en fase 4, los estudios clínicos en fase 4, que significa lo siguiente, que después que un medicamento es aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos y se ofrece al público, después que ya se ofreció al público, los investigadores hacen un seguimiento de su seguridad para buscar información sobre los riesgos, los beneficios y el mejor uso de un medicamento o vacuna o tratamiento. Es decir, el estudio clínico, la investigación clínica no se contempla, no para solamente, no se conforma con fase 1, fase 2 y fase 3, sino fase 4. Es el seguimiento después que ya ha sido aprobado y ya está en la calle el medicamento. Tenemos que decir que los estudios clínicos, comparan un nuevo producto o terapia con otro que ya existe, para determinar si el nuevo producto es igual de efectivo o mejor al que ya existe, ¿verdad? Y en algunos estudios a los participantes le dan un placebo. ¿Qué es un placebo? Un producto inactivo que se parece mucho al producto experimental, pero que no tiene la misma acción terapéutica. A ver cómo reacciona el paciente. No se olviden ustedes que la parte psicológica influye mucho en la salud, ¿no? La salud es un equilibrio físico, psíquico y social. Y tengamos en cuenta que el 70% de las patologías son psicosomáticas. Entonces, ellos también de vez en cuando ponen un placebo. Viene de aleatorio. Entonces la palabra sería la aleatorización. Viene de aleatorio. La aleatorización es el proceso para asignar al azar y no por elección a los voluntarios para que reciban 2 o más medicamentos alternativos. Entonces, con esto, ¿qué se evita? Cualquier parcialidad por parte de los investigadores al asignar voluntarios a un grupo o a otro, ¿no? Y luego los resultados de cada tratamiento se comparan en momentos serios de la salud, ¿no? Y también hay que comparar con todos los casos clínicos existentes. Los voluntarios sanos son necesarios por varias razones. Cuando se desarrolla una nueva técnica, como un análisis de sangre o un dispositivo para captar imágenes,
los voluntarios sanos, que antes se les decía voluntarios normales, ayudan a definir qué es normal, entre comillas. Entonces, estos voluntarios sirven como controles para los grupos de pacientes y suelen tener las mismas características de los pacientes, como la edad, sexo o el parentesco, y reciben las mismas pruebas, procedimientos o medicamentos que el grupo de pacientes. Y entonces los investigadores aprenden sobre el proceso de la enfermedad al comparar el grupo de pacientes con el grupo de voluntarios sanos. Un paciente voluntario presenta un problema de salud conocido y participa en la investigación. ¿Para qué? Dijimos que el paciente voluntario puede ser, puede tener una patología o puede estar enfermo. Entonces, ¿por qué participa en un plan de investigación, en un proceso de investigación clínica? Porque él quiere también, además de ayudar a los demás, mejorar su salud individual. Bueno, en todo plan de investigación tienen criterios de inclusión de personas y también tienen criterios de exclusión. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Las características que permiten que alguien participe en un estudio clínico son los criterios de inclusión. Las que no permiten la participación son los criterios de exclusión. ¿Y en qué se basan estos criterios? Ustedes miran, ¿en qué se basan? Se basan en factores como ser la edad del paciente, el sexo, el tipo y la etapa de la enfermedad, los tratamientos previos que ha recibido, los trastornos que afectan a la salud. Eso lo determina un comité científico antes de incluirlos o excluirlos. Entonces, antes de entrar en un estudio clínico, debe cumplir con los requisitos para participar en él, ¿no? Muy bien. Si yo quiero participar en un estudio, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, tenemos que decir lo siguiente. Los estudios clínicos, al igual que la atención médica de rutina y las actividades de la vida diaria, tienen riesgos. Y entonces, cuando evalúe los riesgos de la investigación, hay que considerar dos cosas importantes. Eso todo participante. Primero, ¿cuánto daño podría causar la participación en el estudio? Y segundo, ¿y cuál es la probabilidad de que se produzca un daño? Es decir, yo quiero ayudar, no quiero perjudicar. Entonces, ¿cuánto daño podría causar la participación en el estudio? Y segundo, ¿cuál es la probabilidad de que se produzca un daño? Vamos a explicar un poquito esto. Casi todos los estudios clínicos podrían generar molestias leves, ¿no? Que duran poco tiempo. Pero sin embargo es posible que algunos participantes del estudio desarrollen complicaciones en su salud que requieran la atención médica. Y en casos excepcionales, porque se toman muchos cuidados y muchos reparos, algunos participantes sufren lesiones graves, hasta incluso algunos han muerto por complicaciones presentadas durante los estudios, de todas estas terapias experimentales. Los riesgos específicos asociados con un protocolo de investigación se describen en detalle en el documento de consentimiento informado, que los participantes, ¿se acuerdan?, tienen que firmar antes de empezar la investigación.
Y además un miembro del equipo de investigación les va a explicar los riesgos principales del estudio y tiene la obligación de contestar cualquier pregunta que le hagan los participantes, ¿no? Para aclararles todas las dudas. Entonces, esto tiene que ocurrir antes de que él decida participar y considere perfectamente cuáles son los posibles beneficios de su participación y cuáles son los riesgos de su participación. Vamos a ver los posibles beneficios. Tenemos que decir que los estudios clínicos bien diseñados y conducidos concluyen con muchos beneficios y permiten que los participantes, primero, tengan un papel activo en el cuidado de su salud personal, en primer lugar. Segundo, pueden recibir nuevos tratamientos de investigación ellos antes de que ese medicamento o ese tratamiento llegue al público en general. Pues claro, por haber participado están en primer lugar en la lista. Tercero, ellos, por estar participando en ese plan de investigación clínica, van a recibir atención médica periódica y cuidadosa de un equipo de investigación que incluye médicos y un montón de profesionales de la salud. Médicos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos, psicólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también otro posible beneficio es que puedan ayudar a otras personas a contribuir con la investigación médica. Ellos a su vez pueden hablar con otras personas y contarles todo lo que hicieron y cómo ayudaron al prójimo. Y otros se pueden anotar en futuras investigaciones. ¿Cuáles serían los posibles riesgos de un participante en estos planes de investigación clínica? Por ejemplo, que el tratamiento experimental pueda tener efectos secundarios desagradables, inclusive graves, y que incluso pongan en riesgo la vida del participante. Eso puede ocurrir, a pesar de todos los cuidados que se tomen. Otra cosa que puede ocurrir, el estudio puede requerir más tiempo del que se tenía pensado y más atención que el tratamiento estándar propuesto, debido a las visitas al centro del estudio, una mayor cantidad de análisis de sangre, una mayor cantidad de tratamientos, más estadías en los hospitales, internados, dosis de medicamentos más complejas, combinadas, más potentes. Bueno, todo eso que requiera que él esté más tiempo internado y que le hagan muchos estudios complementarios más, que le saquen más sangre, que le hagan más tomografía, más ecografías, etcétera, etcétera. Es decir, puede ser que no sea tan sencillo. Entonces, estos son los pros y los contras de los participantes en los procesos de investigación clínica. Entonces muchos me preguntan, bueno, ¿y yo qué debo hacer si me aceptan para hacer un estudio clínico? Bueno, entonces, si una persona es aceptada para participar en un estudio clínico, tenés que hacer todas las preguntas que tengas ganas y plantear todos los problemas que se te ocurran, todas las preguntas en cualquier momento. Y todas las sugerencias que quieras podés hacerlas. Y podés preguntar sobre todo. Por ejemplo, sobre el estudio que se va a hacer, podés preguntar ¿cuál es el objetivo del estudio? Una pregunta que podés hacer. Otra pregunta que podés hacer, ¿por qué los investigadores piensan que el medicamento o tratamiento puede ser efectivo? Claro, o sea que tiene que haber un fundamento para hacer. No pueden pensar al azar. Otra pregunta que podés hacer, ¿quién financia el estudio? ¿Quién ha revisado o ha aprobado el estudio? ¿Hay alguna institución científica que lo ha aprobado, que lo ha revisado, que lo ve factible? Eso significa, ¿verdad? Otra pregunta que ustedes pueden hacer, ¿cómo se controlan los resultados del estudio? ¿Y quién supervisa o cómo se supervisa la seguridad de los participantes en el estudio clínico?
Otra pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar este estudio clínico? Otra pregunta, ¿cuál será mi responsabilidad o mis responsabilidades si yo participo en este estudio de investigación clínica? Esas son todas preguntas que podés hacer con respecto al estudio. Y con respecto a los posibles riesgos y beneficios del estudio clínico, podés decir, ¿y cuáles serán los posibles beneficios a corto plazo? ¿Y cuáles serán los posibles beneficios a largo plazo? ¿Y cuáles son los riesgos a corto plazo? Por ejemplo, ¿tendré efectos secundarios o no? Y otra pregunta, ¿cuáles son los posibles riesgos a largo plazo? También, ¿qué otras personas, mejor dicho, qué otras opciones tienen las personas que tienen mi enfermedad? ¿Verdad? Otras opciones. ¿Cómo se comparan los posibles riesgos y beneficios de este estudio con las otras opciones que existen? Para saber si eso es lo único que puede hacerse o hay otras opciones que se pueden utilizar. Y con respecto a la participación, al cuidado, se puede preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de terapias, de procedimientos o pruebas se enviarán durante el estudio? Claro, yo tengo que tener cuidado, cuidar mi cuerpo, ¿verdad? Las pruebas que me van a hacer serán dolorosas, y si en caso de ser dolorosas, ¿durante cuánto tiempo voy a sentir dolor? Otra pregunta que se puede hacer, que pueden hacer, ¿cómo se comparan las pruebas del estudio con las que me harían fuera del estudio? Otra pregunta, ¿podré tomar mis medicamentos siempre de la misma manera mientras participe en el estudio? ¿Los tengo que suspender? En caso de que me descomponga, ¿dónde recibiré atención médica? ¿Quién estará a cargo de esa atención médica? Bueno, con respecto a los temas personales, podés preguntar, ¿cómo podría afectar a mi vida diaria participar en este estudio clínico, en esta investigación clínica, por ejemplo? Otra pregunta que ustedes podrían hacer, ¿puedo hablar con otras personas que participen en el estudio o solamente yo me tengo que hablar con los profesionales que participan en el estudio? O sea, ¿puedo hacer comentarios con los otros que participan o no? Otra pregunta. Con respecto a los temas económicos, pueden preguntar, ¿tendré que pagar por alguna parte del estudio? Por ejemplo, por pruebas o de algún medicamento experimental. Si le dicen que sí, ¿cuánto me costaría? Otra cosa, bueno, yo tengo un seguro de salud. Podrían preguntar, ¿cuánto cubriría mi seguro de salud? Otra pregunta que podrían hacer, ¿quién puede ayudarme a contestar las preguntas de mi compañía de seguros o de mi plan de salud? Otra podría ser, ¿tendré que pagar los costos del transporte o el cuidado de los niños mientras participe en el estudio? Bueno. Entonces yo, antes de participar en un estudio de investigación clínica, tengo que ir a mi médico clínico de toda la vida, y hacerle un montón de preguntas a mi médico, que conoce mi organismo, que conoce mi historia clínica, que conoce mi patología. Entonces le voy a pedir a mi médico que considere la posibilidad de ir con algún miembro de su familia o un amigo para que le ayude a hacer preguntas o anotar las respuestas. Además de ir, piense qué preguntar, pero no duden en hacer cualquier pregunta que se le ocurra en el momento. ¿Por qué? Para ver si el profesional de la salud entiende mejor que el participante. Y también, para no olvidarte nada, podés
podés escribir las preguntas por adelantado para asegurarte de recordar todas en el momento. Después te pones nervioso y no recordás nada. Y escribir las respuestas para poder revisarlas cuando lo desee. Y otra cosa, también tienen que preguntar si se puede grabar la conversación. ¿Para qué? Para tener un registro de lo que se diga. Incluso aunque usted anote la respuesta, pues siempre algo se escapa. Otra pregunta que ustedes pueden hacer es la siguiente. ¿Tendré alguna protección en el caso de que mi salud corra algún riesgo? Con respecto a esto tenemos que decir que la investigación clínica busca desarrollar conocimientos para mejorar la salud humana o entender mejor la biología humana. Las personas que participan en la investigación clínica ayudan a que esto sea posible. Para saber si un nuevo medicamento es seguro o efectivo, es necesario evaluarlo con pacientes voluntarios, ¿no? Muy bien. Ya tenemos el consentimiento informado, ¿se acuerdan? Hablamos al principio de la charla, ¿no? Vamos a repetir nuevamente, redondear un poquito más, diciendo que el consentimiento informado es el proceso que proporciona a los posibles participantes los datos más importantes de un estudio clínico antes de que decidan si participan o no. El proceso de consentimiento informado continúa durante todo el estudio, ¿verdad? Y agregando información adicional cuando sea necesario. El equipo de investigación le entrega un documento de consentimiento donde están todos los detalles del estudio, su objetivo, su duración, los procedimientos, etcétera, 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 los motivos, etcétera. El documento también, recuerden que como dije hace un rato, explica los riesgos y posibles beneficios. Porque antes de inscribirse hay que saber absolutamente todo. También dije hace un rato que el consentimiento informado no es un contrato. Los voluntarios pueden retirarse cuando ellos lo crean, cuando ellos lo crean conveniente. Por ejemplo, la mayoría de los estudios clínicos en los Estados Unidos, ya los dije también hace un rato, son aprobados y supervisados por un comité de revisión institucional. Entonces, este comité se asegura de que los riesgos sean mínimos y de que los posibles beneficios justifiquen correr esos riesgos, ¿no? O sea, ¿qué es este comité? Es un comité ético, es un comité independiente, como ya le dije, formado por médicos, estadísticos y miembros de la comunidad científica. Muy bien. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿qué ocurre o qué sucede cuando el estudio, la investigación clínica, finaliza? Bueno, cuando el estudio clínico termina, los investigadores examinan cuidadosamente la información obtenida antes de tomar decisiones. ¿Sobre qué? Sobre el significado de los hallazgos y si es necesario o no hacer pruebas adicionales. Después de un estudio en fase 1 o fase 2, los investigadores deciden si es recomendable pasar a la siguiente fase, que es la fase 3, o si se deben interrumpir las pruebas del producto o de la intervención por considerarse que no son seguros o efectivos. Acá la fase 2 es determinante. Y cuando se completa la fase 3, los investigadores vuelven a examinar los datos y deciden si los resultados tienen o no importancia clínica, tienen o no importancia médica. Los resultados de los estudios clínicos, una vez terminados, se publican en revistas científicas que se difunden mundialmente, que todos sus pares de la medicina las van a leer. Y la evaluación de los pares es un proceso
es un proceso en el que los expertos examinan el informe antes de que se publique para asegurar que el análisis y las conclusiones son coherentes. Si los resultados no son suficientemente importantes, pueden presentarse en medios de noticias y discutirse en reuniones científicas y también en grupos de defensa del paciente antes de su publicación. Una vez que se ha comprobado que un estudio clínico, una vez que se ha complicado, una vez que se ha comprobado en un estudio clínico que un nuevo método es seguro, que es efectivo, este puede convertirse en un método estándar de la práctica médica. O sea que esa evaluación de los pares es fundamental. Y también aconseja preguntar a los miembros del equipo de investigación clínica si los resultados los van a publicar o no. Muy bien. Los resultados, una vez publicados, pueden buscarse con su nombre oficial o con el número de identificación del protocolo, ¿no? En una base de datos de una biblioteca nacional de medicina. Una base de datos de citas y de resúmenes indexados, donde hay artículos de revistas académicas que tratan temas de medicina, de enfermería, de odontología, de veterinaria, de farmacia, de bioquímica, de psicología, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas revistas van a un archivo bibliográfico. Entonces uno en cualquier momento quiere saber sobre el tema, busca esa revista y se informa de ese estudio de investigación clínica. Entonces, ustedes pueden preguntarse, bueno, ya el participante pasó por la fase 1, por la fase 2, por la fase 3, luego se revisó todo, pasó a la fase 4. Entonces, ¿qué clase de cambios pueden generar los resultados de un estudio de investigación clínica? Bueno, la investigación clínica puede generar cambios al diagnosticar, al prevenir, al tratar o curar enfermedades o discapacidades. También la participación de los voluntarios en los estudios clínicos es fundamental para encontrar las respuestas que antes no había. Y solo a través de la investigación clínica podemos obtener conocimientos y respuestas sobre la seguridad y efectividad de los medicamentos y terapias. Los avances científicos revolucionarios, tanto del presente como del pasado, solo han sido posibles gracias a la participación de voluntarios, tanto sanos como aquellos que tenían una enfermedad ya diagnosticada. Y para llevar a cabo una investigación clínica tenemos que saber que hay que hacer pruebas complejas y rigurosas y trabajar codo a codo junto con las comunidades afectadas por una enfermedad o por un trastorno determinado. Y cuando se hace un estudio de investigación clínica, no hay que ser ni racista ni xenófobo. Hay que incluir en la misma participantes de distintas razas, etnias, sexos, ¿verdad? Distintos sexos, para ver cómo ese tratamiento, si es el mismo para todos o es para el hombre un poquito más intenso o para la mujer. Es decir, tiene que participar, tiene que ser abarcativo, el tratamiento tiene que ser abarcativo, ¿verdad? Por eso hay que tomar lotes de hombres, lotes de mujeres, lotes de niños, lotes de adolescentes, lotes de personas de 40, 50 años, lotes de gerontes, lotes de personas de raza blanca, lotes de personas de raza negra, y si hay de raza amarilla también se puede tomar lotes de raza amarilla. Como dijimos, hombres, mujeres, etnias, razas, etcétera, 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 ¿verdad? Para que los estudios clínicos, esos estudios de investigación clínica, sean lo más amplio posibles
y lo más abarcativo posibles. Entonces, ¿y cuál es el objetivo? Vamos a redondear para terminar. ¿Cuál es el objetivo de todo proceso de investigación clínica? Es encontrar un tratamiento para mejorar la calidad de vida de los seres humanos, ¿verdad? En este caso, el producto tecnológico sería ¿cuál? La vacuna o el medicamento o el procedimiento médico para mejorar la calidad de vida del ser humano. Bueno, chicos, yo ya me estoy despidiendo y hablé mucho y nos veremos en la próxima clase. Gracias.